Hola a todos, soy Juan Carlos Y yo, Diana María. y estamos nuevamente en este espacio que hemos decidido llamar Matemáticas sin dificultad. Recuerda, si te gustan nuestros contenidos educativos, si sienten que con lo que ves en este canal puedes mejorar tu relación con las matemáticas, suscríbete, comparte nuestros contenidos y Activa la campanita. muy bien. Todos hemos pensado en algún momento de nuestras vidas en atrapar nuestros sueños, cómo alcanzarlos. Y bien, pues uno pensaría, ¿y la matemática qué tiene que ver con esto? ¿Cómo así que la matemática me puede ayudar a atrapar los sueños? Pues bueno, Diana me ha enseñado un método para alcanzarlos. Una forma linda que podemos trabajar es haciendo los atrapasueños. ¿Por qué? Los atrapasueños son figuras circulares. Al ser figuras circulares, nos sirven para estudiar esos elementos geométricos que están allí inmersos. ¿Como cuáles? La diferencia entre círculo, circunferencia. Podemos mirar también la parte de los ángulos, los arcos, radio, diámetro, centro, cuerda, y empezar a ver que todas esas definiciones que a veces vemos como sin vida, vemos en un texto, pues realmente cobran vida con algo bonito que es un atrapasueños. Quisiera contar un poquito de la historia. Y también, aunque no va a ser místico, no nos vamos a meter con el misterio ni con nada de eso, es un momento bonito para poder reunirnos en familia o con nuestros estudiantes o con nuestros amigos y construir un atrapasueños. Principalmente la idea es que nos hagamos en forma circular para que el círculo nos esté acompañando siempre y en el centro pues poner como los elementos que vamos a utilizar. ¿Por qué es bonito esto? Porque cuando uno empieza a tejer, el simple hecho de tejer, ya sea utilizando las manos o una aguja o dos agujas, es un proceso también de meditación, de introspección. Entonces, pues bueno, queda como esa invitación y también porque en su inicio el atrapasueños nació, fue como un tejido para proteger a los chicos o a las personas que nacían dentro de una cultura, propiamente la cultura norteamericana, y así proteger sus sueños, dejar sus sueños allá atrapados y poder que salieran las pesadillas por los agujeros que se dejan. Durante el video les estaré explicando también la relación entre el tejido y las matemáticas. Por ahora solo les puedo adelantar que esta relación se basa en secuencias y en un conteo. ¿Sí? Porque comenzamos, si vamos a tejer de adentro hacia afuera, pues comenzamos con algo muy pequeño y la idea es irlo agrandando de manera proporcional, es decir, utilizando matemáticas. También se puede hacer de afuera hacia adentro, entonces vamos a utilizar la proporción, pero al contrario, porque vamos a empezar desde lo grande y tenemos que ir ajustando hacia lo pequeño. Los atrapasueños son elementos decorativos, muy lindos. La idea es que después de construirlos los podamos poner en un lugar donde esté ventilado, donde quede libre. Y bueno, manos a la obra. De verdad que quedan muy lindos. Yo ya he hecho esta experiencia varias veces con mis estudiantes. Les gusta mucho. Siento que aprenden bastante sobre geometría. Y listo. Bueno, comencemos. Para construir nuestros atrapasueños necesitamos una rueda de alambre que se puede conseguir fácilmente en una ferretería, o podemos conseguir también unas rueditas de bambú o donde se sostiene la tela para bordar, que son circulares, también nos sirven. Necesitamos hilo, podemos utilizar este tipo de hilo, que es un hilo terlenca, no es ni tan delgado ni tan grueso. Podemos utilizar también de esta cabullita o podemos utilizar lana. Si vamos a utilizar alambre, ideal que podamos conseguir algún tipo de hilo para poder bordearlo y que nos quede estéticamente bonito. Puede ser así transparente o puede ser un poco más grueso. O simplemente una telita
que esté así, que sea angosta y para poder rodear. Necesitamos también pepitas de distintos colores y formas para la parte decorativa y plumas. Puede ser así de colores, en este estilo o en este estilo de acá, o puede ser plumitas cafés. Necesitamos también para nuestro diseño un cuarto de pliego de cartulina, preferiblemente blanca, regla, compás, transportador, lápiz, minas y borrador. También para nuestro trabajo geométrico vamos a necesitar cinta métrica. También calculadora en caso de que tengamos necesidad de hacer un cálculo utilizando el valor de pi. Vamos entonces a la elaboración del dibujo en un cuarto de pliego de cartulina. Vamos a voltearlo a la mitad, es decir, que nos va a quedar en octavo de cartulina. Y aquí vamos a hacer la medición de la mitad abajo, la mitad arriba y trazamos una línea suavecita. La mitad de los lados, trazamos una línea suavecita para ver dónde se encuentran esas dos líneas. Aquí a partir de este punto empiezo a hacer el diseño del atrapasueños. Tenemos la línea horizontal, la línea vertical, el punto central y nuestro atrapasueños va a tener una medida total de 20 centímetros de diámetro, pero de 18 centímetros solamente del tejido, es decir que voy a ocupar 2 centímetros en la parte externa, en la parte gruesa, la parte del alambre. El tejido comienza desde el centro. Entonces, pues vamos a hacer 10 circulitos y a partir de eso vamos a hacer un diseño de 1 centímetro, de menos de 1 centímetro para mostrar los palitos y de aquí vamos a hacer unos arcos que van a salir y nos van a mostrar cómo va a ser ese diseño que vamos a realizar a continuación. Vamos a agregar aquí unas lineecitas que van a ser las tiras de nuestro atrapasueños. En este caso voy a poner, cada tira va a medir 27 centímetros. Pueden ser más largas, no sé si más cortas. La misma distancia que dejo de aquí a acá va a ser esta misma distancia que dejo en esta parte. Aquí previamente ya lo teníamos señalado. Podemos poner incluso aquí otros intermedios. A pesar de que todo tiene la misma medida, nos va a quedar esta parte curva abajo porque arriba también tenemos una curva. Listo, entonces manos a la obra con nuestro tejido. Vamos a comenzar con nuestro atrapasueños de adentro hacia afuera. Vamos a utilizar adicional esta aguja que es para tejer crochet. Nuestro hilo, vamos a dejar una partecita abajo, cruzamos, nos queda de esta manera, ingresamos la aguja. La aguja tiene un ganchito, entonces por ese ganchito empezamos a sacar. Pueden utilizar una aguja un poquito más delgada, un poquito más gruesa, también dependiendo del tamaño del hilo. Aquí ya tenemos nuestro nudito que puede contar como el primer huequito que vamos a hacer. Vamos a hacer 10 para formar una hilera. Y aquí comenzamos con nuestro trabajo matemático. 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Completada nuestra hilerita,
de 10 huequitos, vamos a cerrarla para formar la primera circunferencia, que es la que nos va a dar ya esa figura circular para poder acoplar al molde del atrapasueños, lo que lo va a sostener. Nos vamos donde comenzamos, donde hicimos el nudito, ingresamos la aguja, sacamos. Aquí el hilo se me deshilachó un poquito, pero no importa, esta parte puede quedar aquí en el tejido, la vamos a ir ocultando. Vamos ahora a realizar la siguiente, hay que apretar aquí un poquitico y vamos a empezar a realizar nuestra puntada. Tenemos 10 huequitos, pero a la hora de realizar la puntada nos van a salir más. Es decir, que vamos a tener en promedio entre 20 y 21. Yo les recomiendo que si utilizamos 10 huequitos, pues vamos a hacer 21 puntadas. Además, por la división que vamos a hacer. 1, 2, y así lo continuamos. Listo. Completados nuestros puntos, nuestra puntada, obtenemos esta figura circular que la vamos a cerrar. Donde iniciamos, ingresamos la aguja, la sacamos y volvemos a sacar por el otro agujero. Ahora empezamos a levantar con puntaditas de 3. Yo voy a hacer es una puntada de 6 porque voy a hacer unos arcos. 3, 4, 5 y 6. Y voy a dejar 3 espacios. 1, 2, 3. Ingreso la aguja. Cuando ingresamos hay que tener cuidado porque hay que tomar 2 hilitos que nos quede de esta forma. Y sacamos por los dos lados. La idea es que nos queden estas figuritas, que nos queden estos arcos, que van a ser los primeros. Continuamos. Listo. Hemos completado la primera vuelta, nos queda como una florecita. En este caso la florecita nos quedó de 6 arcos. ¿Por qué nos quedó de 6 arcos? Al inicio yo había dicho que nos quedara aquí 20 o 21, pero realmente este hilo es un poco más grueso. Me quedaron, fue 18, y al hacer estas particiones de 3 huequitos, pues evidentemente 18 dividido 3 da 6, por eso tenemos aquí 6 pétalos. Observemos que es una forma sencilla de trabajar la concentración, la memoria de los chicos y de las personas en general, y también de reforzar esas tablas de multiplicar, divisiones y conteo. Continuamos nuestro tejido, voy a hacer un tejido muy sencillo. Continuamos de a 6. Y ahorita nos vamos a ir en las mitades de esos arcos. Vamos a la mitad de cada arco y construimos y aquí ya no hay necesidad de cerrar. Vamos a ir construyendo en cada punto medio. Observen entonces esta figura que vamos a obtener. Este hilo es un poco más grueso, entonces la figura va a quedar un poco más tiesa, con más consistencia. Aquí yo ya tengo una adelantada con un hilo más delgado. Si el hilo es más delgado, entonces pues la secuencia se hace un poco más larga. Y ya está terminada y listo para acoplar en nuestra figura. ¿Cómo sabemos cuándo debemos parar, cuándo debemos terminar? Aquí es muy importante la matemática
porque dependiendo del diámetro del círculo, nuestro diámetro, es decir, la cuerda más larga, si ubicamos la regla, en 0, vamos mirando, aquí yo le he puesto esta cuerdita cuando empecé a construir para que me guíe. Entonces, de extremo a extremo, mide 19, pero la parte interna, bueno, es 20. De 0 hasta acá es 20. Pero en la parte interna solamente son 18. ¿Listo? Entonces, esta figura que nosotros tenemos no debe medir en total el diámetro 18 porque el hilo se expande un poquitico. ¿Cuánto debe medir? En este caso, tenemos que jalar las puntas. El centro lo ubicamos en la mitad de 18, que sería 9. Y de allí miramos hacia los lados de la siguiente manera. 9. Y observen que aquí puedo estirar hasta el 0 y al otro lado hasta el 18. Como es una figura circular, también va a pasar lo mismo hacia los lados, en las diagonales. ¿Cómo lo vamos a acoplar? Entonces, en este caso a mí me salieron en total 13 rueditas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Esos 13 arcos nos tienen que quedar de manera proporcionada. Entonces hacemos el siguiente cálculo. Solo vamos a ver la parte interna de la circunferencia que vamos a utilizar para hacer el atrapasueños. Esa parte interna tiene un diámetro de 18 centímetros. ¿Qué es el diámetro? El diámetro es la medida que va de extremo a extremo en la circunferencia, es la cuerda más larga y que pasa por el centro. Listo, entonces va de extremo a extremo y pasa por el centro. Esa medida es de 18 centímetros. Pero nosotros vamos a utilizar la mitad para hacer el cálculo del radio. ¿Qué es el radio? El radio es la mitad. Entonces, si el diámetro es de 18 centímetros, lo voy a señalar aquí con azul. El radio va a ser ese diámetro dividido entre 2. Quiere decir que va a tener 18 centímetros dividido entre 2 y me da 9 centímetros. Voy a anotar aquí los datos. Radio de 9 centímetros y recordemos que el valor de pi es aproximadamente, este símbolo es de aproximado, 3,14. Nosotros vamos a utilizar el de la calculadora científica directamente para poder dar un valor más cercano. Entonces, el perímetro, que es lo que rodea la figura, para la circunferencia es de 2pi por el radio. Observen que aquí, haber dividido el radio entre 2, el diámetro entre 2 para obtener el radio es lo mismo que si tuviéramos directamente en el perímetro pi por el diámetro o diámetro por pi. ¿Listo? Aquí hice como un paso adicional para poder entender más a fondo cuáles son esos elementos de la circunferencia. Entonces, la circunferencia nos quedaría como 2pi por 9 centímetros. 2 por 9, 18, nos quedaría 18 pi centímetros. Al realizarlo en la calculadora nos da un valor aproximado de 56,5 centímetros. Todo el borde. Nosotros necesitamos partir 13 arcos que nos queden de manera proporcional para acoplar la figura, para acoplar el tejido. Entonces, lo que realizamos es, esos 56,5 centímetros lo dividimos en la cantidad de arcos que nos quedó el tejido, que en este caso fueron 13. Como son 13,
Hacemos esa división 56,5 centímetros entre 13 y nos da un valor aproximado de 4,3 centímetros. Quiere decir que cada arco mide aproximadamente 4,3 centímetros. Vamos al paso siguiente. Posterior al cálculo, vimos que las medidas es aproximadamente 4,3. Tomamos nuestra cinta métrica por el lado de centímetros. Medimos desde donde pusimos el inicio y hacemos una primera marca utilizando lápiz o tiza. Preferiblemente tiza, que se borra un poco más fácil. Y vamos marcando cada 4,3. O tomamos el compás, abrimos desde nuestra distancia inicial hasta donde hicimos la marca y vamos llevando esa marquita por toda la circunferencia. Eso nos va a servir de referente para saber dónde vamos a ubicar nuestro tejido y que nos quede de manera proporcionada. Otra forma de hacerlo es trabajándolo a ojo. Y después tomando la medida, rectificando que nos haya quedado bien. Listo, entonces vamos a comenzar. Tomamos la aguja. Y en este caso lo vamos a acoplar de la siguiente manera. Vamos a ingresar por debajo. El hilo lo montamos por acá, por detrás. Lo sacamos, apretamos y nos quedan estos dos hilitos. Vamos a sacar uno de esos por el agujero inicial. Apretamos y vamos a hacer una cadeneta hasta la marca que hicimos. En este caso me completa este pedacito de arco 13. 13 cadeneticas, 13 nuditos. Acoplamos como al inicio, sacamos el hilo siempre debe estar por acá por debajo. Y es decir, que si al inicio hicimos 13 cadeneticas, vamos a continuar con ese trabajo. Continuamos así hasta completar nuestra figura. Y aquí yo ya tengo uno totalmente acoplado y adornado. Les mostraré cómo queda. Lo acoplamos siguiendo la secuencia. Ubicamos donde va el diámetro, este encaje decorativo, y en la misma distancia hacia los lados ubicamos hilo que trenzamos, le pusimos unas plumitas aquí al final, y en la misma distancia, en el mismo arco de la trencita hasta esta hilera, en ambos lados, para que la figura nos quede totalmente simétrica. Ubicamos entonces aquí nuestras plumas y listo. Tenemos nuestro atrapasueños tejido con aguja desde el centro hacia afuera.
Ahora, el paso siguiente es hacer un atrapasueños de afuera hacia adentro sin aguja y utilizando solo las manos. Para nuestro siguiente atrapasueños vamos a hacer un modelo también en cartulina. Utilizamos un cuarto de cartulina, lo dividimos a la mitad y posteriormente en una de las mitades vamos a trazar un punto central. A partir de ese punto central vamos a trazar suavecito un eje X, un eje Y y hacemos el diseño de la siguiente manera. Bueno, tenemos el eje horizontal, el eje vertical y el centro. Vamos a hacer varias circunferencias para poder hacer el diseño. El diámetro lo vamos a hacer de 22 centímetros, es decir, que el radio va a ser de 11 centímetros. Y voy a bajar de a 1 centímetro para hacer los círculos. Voy a comenzar por el más grande. Lo más suave que podamos para que en caso de equivocación podamos borrar. Después de tener nuestras circunferencias vamos a hacer la partición en grados para poder hacer nuestro diseño. Vamos a hacerlo cada 30 grados. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. $30, $60, $90, $120, $150, $180, $210, $240, $270, $300, $330 y listo. Con esas medidas que hemos tomado estos punticos que están muy suavecitos y a partir del punto central vamos a trazar solo para que me quede aquí en el borde. Es decir, entre estos dos círculos externos. Hacemos lo mismo con los otros. Aquí ya tenemos todas las particiones. Vamos a hacer el diseño. Partimos entre estos dos puntos y aquí debemos tener un punto medio que lo podemos tener a ojo para trazar como unos triangulitos, pero no propiamente triángulos, sino como curvitas. Vamos a hacer eso entre cada par de palitos. Listo, aquí ya lo tenemos. Hemos terminado la primera vuelta. Ahora, desde estos puntos donde cayó aquí la curvita, que es prácticamente el centro entre estas dos iniciales, voy a unir también. Estos círculos que hicimos nos sirven de referencia para no pasarnos. Y voy a repetir eso hasta llegar aquí al centro, a este círculo de acá de 1 centímetro, hasta este borde. Aquí hemos terminado ya todo nuestro diseño. Observemos que vamos a obtener unos triángulos que se van a ir achiquitando. Eso va a pasar cuando tengamos nuestro tejido. Vamos a poner aquí en el centro. Se puede dejar vacío o lo podemos complementar con una pepita decorativa que también va a ir allí en el atrapasueños. Vamos a hacer las cuerdas que van a colgar de aquí. Van a medir, aquí solo tengo espacio de 27 centímetros, pero lo vamos a hacer en la realidad del doble. ¿Listo?
Vamos a dibujar aquí también las pepitas que vamos a poner y repetimos ese paso en los otros espacios para saber aproximadamente cuántas pepitas vamos a poner. Listo. Si la idea es trabajar en geometría medidas, pues esas pepitas nos van a representar los puntos y la idea es que se repitan esas distancias o por lo menos que sean proporcionales. Vamos a ver ahorita cómo se relaciona esto con las fórmulas. Habíamos dicho que la relación de los atrapasueños con la geometría es totalmente estrecha. Vamos a ver aquí con estas fórmulas cómo podemos relacionarlo. Recordemos que en nuestro último atrapasueños el radio fue de 11 centímetros. Vamos a tener el valor de pi aproximado a 3,14, pero vamos a utilizar el valor de pi de la calculadora como lo dijimos al inicio de este video. Recordemos también que el perímetro es aquello que bordea la circunferencia, ¿listo? Y que precisamente viene la definición de circunferencia, es aquello que lo bordea, la fórmula es 2pi por r. Reemplazamos nuestros valores 2, pi lo dejo aquí indicado porque lo voy a utilizar con la calculadora y el radio que son 11 centímetros. Entonces, nos quedaría 2 por 11 que serían 22 pi centímetros, pero en la realidad pues sabemos que no podemos ir a comprar 2 pi centímetros de alambre, 2 pi centímetros de cuerda. Entonces vamos a hacer el cálculo utilizando la calculadora científica que es la que tiene el valor de pi. Nos da un aproximado, recuerden que este símbolo es de aproximado, de 69,1 centímetros. Ese es el alambre que necesitamos para dar una vuelta, pero para que quede consistente, porque si utilizamos un alambre delgadito, pues va a ser un atrapasueños muy debilucho y a la hora de colgarlo se va a quedar como un óvalo. Entonces vamos a darle más o menos unas 6 vueltas. ¿Listo? Entonces vamos a multiplicar esas 6 vueltas por 69,1 centímetros. Entonces nos da un valor aproximado de 414,7 centímetros. Vamos a aproximarlo a metros y recuerden que en las ferreterías nos venden ya la ruedita de alambres con varios. 414,7 centímetros serían 4,147 metros. ¿Listo? Este valor se puede aproximar a 4,15 metros. Y con esto vamos a realizar el perímetro o lo que va a bordear ese atrapasueños. Las cuerdas en nuestro dibujo recordemos que son 27 centímetros, pero en la realidad las multiplicamos por 2, es decir que nos quedan de 54 centímetros. Vamos a poner las cuerdas de manera doble, es decir, aquí en el atrapasueños vamos a poner la cuerdita para que suelte, aquí doble, es decir que vamos a necesitar las cuerdas de 108 centímetros cada una. Este último atrapasueños va a llevar 3 cuerditas, cada una de 108 centímetros y podemos aproximar estos 108 a 110 centímetros o en metros 1,1 metro, ¿sí? Para poder hacerle el nudito, contando esa partecita aquí del nudito y contando también los nuditos que vamos a hacer para que las pepitas no se nos caigan. Eso es todos los cálculos que podemos hacer. Hasta el momento, por supuesto, se pueden hacer más, como el cálculo de la tela que vamos a usar para bordear el alambre, el que utilizamos también
para hacer la cuerdita que utilizamos, para hacerlo de adentro del atrapasueños, todo eso lo podemos calcular. Después de tener el diseño, que es con lápiz muy suavecito, si quieren lo pueden colorear, pueden hacer el diseño como más acercado a la realidad, pero pues no es necesario. Vamos a realizarlo ya con nuestros materiales. Entonces, con el alambre voy a realizar el primer círculo, el círculo exterior, que es la base para el atrapasueños. Y lo vamos doblando. En este caso yo ya lo tenía aquí muy acercado a esa medida. La idea es que estas partecitas nos queden como planas. Listo. Nos quedó de la medida. Lo dibujamos. Y vamos ahora a cubrir el alambre con mucho cuidado con estas puntas, cuidando que siempre tengamos la forma circular. Podemos iniciar dejando un pedacito . Y empezamos a envolver. Se puede hacer con tela o se puede hacer con este tipo de cintas. En este caso pues lo vamos a hacer aquí con tela. Y lo hacemos de la siguiente manera. Vamos cubriendo de a poquitos. Otra parte del trabajo matemático aquí es poder saber qué material se nos va alrededor de esta figura. En este caso pues diremos que es una circunferencia. ¿Cuánto material debo usar? Entonces pues nos ayudamos de la fórmula del perímetro que ya ahorita la explicamos. Cubrimos. Bueno, aquí ya lo vamos terminando. Vamos cerrando aquí nuestro círculo. Podemos hacer un corte del mismo tamaño para realizar un nudito. Esta puede ser la parte de arriba del atrapasueños. Entonces, ahora, nuestro diseño tenía particiones cada 30 grados. Es decir, que vamos a empezar en 0 grados, 30 grados, 60, 90 y así sucesivamente. Esas marcaciones las tenemos en nuestro diseño, como lo mostramos hace un momento. Y con ayuda de una tiza
Voy a pasar esas marcas al círculo. Recuerden que esta va a ser nuestra parte de arriba, entonces pues lo ubicamos. Observen las marcas que nos quedaron proporcionales. En esas marcas es donde vamos a hacer los nuditos con el hilo. ¿Cómo se hacen los nudos? Iniciamos con el primero. Voy a dejar aquí un pedazo largo para después hacer un tejido y acomodar la parte de arriba para colgar. Hacemos un nudo fuerte. Aquí es muy importante la fuerza que realizamos para que las cuerdas se puedan tensionar. Entonces, en nuestro primer corte, en la primera marca, 30 grados, voy a pasar el hilo por encima, lo saco por debajo y lo ingreso aquí en la mitad. Para hacer el nudo, en estos dos hilos que nos quedan, paso de nuevo el hilo y hago fuerza. Aquí nos queda la primera lineecita. Vamos a repetir el proceso por cada marca. Repitamos entonces. Por encima, saco por el círculo. Por este hilo que me quedó acá, ingreso el hilo. Y para hacer el nudo, entre estos dos, vuelvo a meter el hilo. Podemos poner incluso una intención en cada nudito. Tensamos, que no nos quede tampoco tan fuerte, pero tampoco vaya a quedar tan flojo, porque de eso depende todo el tejido del atrapasueños. Vamos entonces a continuar. Terminada ya la primera vuelta del tejido, no terminamos aquí propiamente. Si quieren lo pueden hacer, pero la recomendación es que podamos ir en las mitades de los siguientes segmentos, así tal cual hicimos nuestro diseño. Entonces, aquí no vamos a trabajar con la madejita completa, sino que vamos a sacar hacemos una medición aproximada o se pueden calcular como lo vimos cuando hicimos el diseño. En este no se va tanto hilo como en el del tejido con aguja. Voy a enrollarlo para que sea más sencillo. Y comenzamos entonces en las mitades. De igual forma, pasamos por acá por encima del tejido
Lo cruzamos, cruzamos estos dos hilos y pasamos de nuevo la madejita para poder hacer nuestro nudo, tensándolo un poco y cuidando que quede en la mitad. Vamos a ir al siguiente. Se cruza y hacemos el nudito. Esta queda por acá por encima, un hilo queda por encima, el otro por debajo, los cruzamos, pasamos la madejita y hacemos el nudo. Nos deben ir quedando tensionados y nos van a quedar estas formas triangulares. Vamos a repetir esto en todos los segmentos de hilo que tenemos. Bueno, terminada esa vuelta no nos vamos a preocupar porque aquí simplemente es continuar en cada punto medio. Observemos que los triángulos se vuelven cada vez más pequeños. Bueno, aquí ya estamos finalizando nuestro atrapasueños. En el diseño, en el papel, tiene un radio de 11 centímetros. Entonces, como tiene un radio de 11 centímetros, cada medida de esta está aproximada como con 1 centímetro. La idea es darle 11 vueltas. ¿Listo? Aquí ya tengo la vuelta número 10, voy a dar la vuelta número 11 para cerrar. Seguimos con la misma secuencia, notando que los triángulos cada vez se van haciendo más pequeños hasta llegar al centro. Observemos también que la figura va quedando como si tuviéramos unos pétalos. Entonces vamos a cerrar aquí. Voy a dar una última vuelta. Listo, he dado ya mi vuelta número 11. Entonces ahora la idea es que este huequito que quedó aquí en la mitad lo voy a cerrar. Uno puede dejarlo así, simplemente con el huequito, o puede poner una piedrita. Voy a poner una piedrita para poder ya cerrar, finalizar con esta parte del tejido. Voy a tomar un color similar al de la telita con la que le recubrimos para que contraste. Y un poquitico grande. La ponemos aquí de manera vertical. Recuerden que esta parte es la de arriba. La ponemos y la idea es cerrar aquí abajo. Podemos hacer un tejido también aquí en cruz para que quede fija, o si no, simplemente solo con unirla con esta parte de acá.
Voy a ayudarme de la aguja ya para cerrar, para hacer el último nudo. Simplemente es para hacer el nudo. Y listo. Hemos terminado nuestro atrapasueños. Aquí quedó indicado el punto central y recordemos que lo hicimos de afuera hacia adentro. Hemos cubierto desde la superficie hacia el centro con tejido. El paso siguiente es poner nuestras hileritas con las plumas. Las cuerditas quedan un poco más largas y le hemos puesto estos cuenquitos, estas bolitas. Entonces es parte decorativa, aquí vamos a pegar las plumas. Las plumas se insertan de la siguiente manera. Por lo general tomamos 2 o 3 plumas. Y los hilos quedaron aquí dobles también para darle como más fuerza, más consistencia. Entonces, tomamos 2 plumas y por la abertura las vamos a insertar. Repetimos esto por cada pepita que pusimos y ya vamos a ver cómo nos queda al final. Bueno, el atrapasueños queda finalizado con las plumas y listo para colgar de la siguiente manera. Podemos acomodar las plumas como queramos. Yo puse estas 2 azules en los extremos y esta verdecita aquí en el centro para que combinara un poquitico con mi color inicial. Eso es todo. Bien, esperamos que esta experiencia te haya gustado. Diana nos acaba de enseñar cómo la matemática tiene una relación directa en la construcción de estos atrapasueños. Esperamos que hayan compartido en familia o en cualquier momento, de pronto que tengas el espacio, pues disfrutes de esta experiencia. Por ahora no nos queda sino despedirnos, desearles que atrapen todos sus sueños. No olviden suscribirte a nuestro canal si te gustan nuestros contenidos y Activar la campanita, además de compartir el contenido. adiós. Adiós.